Hablemos de una de las decisiones judiciales más importantes en la historia de Estados Unidos, el caso de Dred Scott. Un caso que llegó hasta la Corte Suprema, que cambió las leyes del país y que de hecho fue una de las chispas que encendió la guerra civil. Vamos a ver de qué se trata. Para entender esta decisión, primero tenemos que conocer a la persona que está en el centro de todo, un hombre llamado Dred Scott. Su historia personal, como veremos, se convirtió en un problema nacional. Bueno, Dred Scott era un hombre esclavizado que vivía en Missouri, un estado donde la esclavitud era legal. El tema es que su dueño, que era un médico del ejército, lo llevó a vivir a territorios donde la esclavitud estaba prohibida. Miren este mapa. Nos muestra perfectamente cómo estaba dividido el país. Los estados del sur permitían la esclavitud, y los territorios del norte no, eran libres. La ley que marcaba esa división se llamaba el Compromiso de Missouri. El argumento de Dred Scott era, en realidad, muy simple y muy lógico. Él pensaba que, por el simple hecho de haber vivido en suelo libre, ya no debería ser considerado un esclavo. Creía que vivir en un lugar libre le había otorgado su propia libertad. Y basándose en esta idea, Dred Scott tomó una decisión increíblemente valiente. Decidió llevar su caso a los tribunales para luchar legalmente por su libertad. Lo que no sabía era que esa batalla legal iba a durar muchísimos años. El caso de Scott fue subiendo y subiendo de tribunal en tribunal hasta que llegó a la Corte Suprema, la corte más importante del país. Y aquí, la Corte decidió que no solo iba a responder si Dred Scott era libre o no, iba a responder una pregunta mucho más grande. ¿Quién podía ser considerado ciudadano de los Estados Unidos? Aquí vemos la pregunta exacta que se hizo la Corte. No se trataba solo de un nombre. La pregunta era si una persona negra, cuyos antepasados fueron traídos a la fuerza como esclavos, podía ser ciudadana de los Estados Unidos. Para entender todo esto, es clave que sepamos qué significa ser ciudadano. Pensemos en esto. Un ciudadano es una persona que pertenece a un país y que, por ley, tiene derechos y tiene protecciones. Ser ciudadano es básicamente la base para tener voz y seguridad legal en una nación. Y aquí está la conexión más importante. En los Estados Unidos, solo los ciudadanos pueden demandar en un tribunal federal. Así que para la Corte la primera pregunta era, ¿Dred Scott es un ciudadano? Si la respuesta era que no, entonces él no podía demandar. Y si no podía demandar, la Corte ni siquiera iba a escuchar sus argumentos sobre por qué debía ser libre. Llegamos al año 1857. Después de una larga espera, la Corte Suprema anuncia su decisión. Y lo que dijeron no solo afectó a Dred Scott, sino que sacudió los cimientos de toda la nación. Entonces, aquí está el punto crucial. La Corte falló en contra de Dred Scott. El veredicto fue muy claro. Primero, dijeron que Scott no era un ciudadano de los Estados Unidos. Segundo, y como consecuencia directa, no tenía el derecho legal de presentar una demanda en una corte federal. Por lo tanto, su caso fue desestimado. ¿Perdió? ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, el razonamiento que dio la Corte fue impactante y se basó en un racismo muy profundo. El presidente de la Corte escribió que, cuando se fundó el país, las personas de ascendencia africana eran vistas como seres de un orden inferior, sin ningún derecho que una persona blanca tuviera que respetar. Esto es increíblemente importante. El fallo no se aplicaba solo a las personas esclavizadas. Significaba que, según la Corte Suprema, ninguna persona negra en Estados Unidos, ya fuera libre o esclava, podía ser ciudadana, y por lo tanto no tenía ningún derecho ni ninguna protección bajo la Constitución. Pero esperen, porque el fallo fue todavía más lejos. Primero, la Corte declaró que las personas esclavizadas eran propiedad, así como una casa o un caballo. Segundo, recordaron que la Constitución protege el derecho de las personas a su propiedad, y por lo tanto, concluyeron que el Congreso no podía prohibirle a un dueño llevar su propiedad, o sea, una persona esclavizada, a ningún territorio. Esto, en la práctica, significaba que la ley del Compromiso de Missouri era inconstitucional. Entonces, ¿qué significó esta decisión para el país en su conjunto? El impacto fue enorme y empujó las divisiones que ya existían a un punto en el que ya no había vuelta atrás. Esta tabla lo deja clarísimo.
Fíjense en la columna de la izquierda, la del antes. Antes de esta decisión, el Congreso podía poner límites a la esclavitud en los territorios. Ahora miren a la derecha, en el después. Tras la decisión, la Corte Suprema dijo que el Congreso ya no tenía ese poder. No podía prohibir la esclavitud. En ningún lugar. La consecuencia fue clara para todo el mundo. La esclavitud ya no estaba limitada al sur. Ahora, legalmente, podía extenderse a cualquier parte del oeste de Estados Unidos, a todos los nuevos territorios que se estaban formando. Para quienes se oponían a la esclavitud, esto era simplemente una catástrofe. Ese año, 1857, se convirtió en un momento decisivo. La decisión destruyó por completo la idea de que se podía llegar a un acuerdo político sobre la esclavitud. La corte más alta del país había tomado partido, y la reacción en toda la nación fue intensa. Y esto nos deja con una pregunta final. Si el acuerdo político ya no era una opción legal, ¿cómo se podría resolver el profundo desacuerdo sobre la esclavitud? Esta decisión básicamente cerró la puerta a una solución pacífica y abrió el camino hacia un conflicto mucho mayor, la Guerra Civil, que comenzaría solo 4 años después.